En esta lección vamos a aprender sobre los conectores de palabras o ligaduras en filipino. Las ligaduras son una característica única del idioma filipino que se utilizan para unir dos palabras. ¿Cuándo usamos las ligaduras? Existen varios patrones gramaticales en los que las palabras deben estar conectadas por ligaduras. El primer patrón que debes aprender es que los sustantivos y los adjetivos que los describen deben estar unidos mediante ligaduras. Por ejemplo, en la frase el carro rojo, las palabras rojo y carro deben estar conectadas con una ligadura en el idioma filipino. Es decir, en español no necesita ligadura entre las dos palabras carro y rojo, pero en filipino deberíamos añadir una ligadura en el medio de estas palabras. Hay tres tipos de ligaduras en filipino. Primero, si la primera palabra termina en una vocal, es decir, A, E, I, O, U, se añade la ligadura nang, al final de esa palabra para unirla con la siguiente. Por ejemplo, la palabra kawawa significa pobre desdichado, y la palabra bata significa niño. Si vamos a combinar las dos palabras, deberíamos añadir la ligadura nang, ya que la primera palabra, kawawa, termina en una vocal A. Entonces, kawawa más bata se convierte en kawawang bata. Kawawang bata significa niño desdichado. Kawawang bata. Otro ejemplo, la palabra mabisa significa efectivo, más la palabra gamot, medicina, se convierte en mabisang gamot. Mabisang gamot, medicina efectiva. La palabra mataba, significa gordo, más la palabra lalaki, hombre, se convierte en matabang lalaki. Matabang lalaki, hombre gordo. Matabang lalaki. Y por último, la palabra matanda significa mayor o anciano o viejo, más la palabra babae significa mujer, se convierte en matandang babae. Matandang babae, mujer mayor o mujer vieja. Matandang babae. He colocado los acentos de algunas palabras para facilitar su lectura de estas palabras. Una vez más, leamos las palabras con ligadura nang. Kawawang bata. Mabisang gamot. Matabang lalaki. Matandang babae. Siguiente, si la primera palabra termina en la letra N, se añade la ligadura G al final de esa palabra para unirla con la siguiente. Por ejemplo, la palabra mayaman significa rico y termina con la letra N, mayaman, más la palabra lalaki, hombre. Si queremos decir hombre rico, en Filipino decimos mayamang lalaki. Mayamang lalaki. Mayamang lalaki. Una vez más, el adjetivo mayaman termina en la letra N, así que le añadimos la ligadura G al final. Mayamang lalaki. Otro ejemplo, la palabra sabón o jabón en español, y mabango, fragante, se convierte en sabong mabango. Sabong mabango, jabón fragante. Sabong mabango. Pinggan significa plato, y malinis
Malinis significa limpio. Si queremos decir plato limpio, en Filipino se dice pinggang malinis. Pinggang malinis. Pinggang malinis. La palabra masunurin, obediente, más la palabra mamamayan, ciudadano, mamamayan. Si queremos decir ciudadano obediente, decimos masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. Y por último, si la primera palabra termina en cualquier consonante, excepto N, se usa la palabra na, para conectar ambas palabras. Algunos ejemplos: el adjetivo maalat significa salado, más la palabra pagkain significa comida. Si queremos decir comida salada en Filipino, decimos maalat na pagkain. Maalat na pagkain. Añadimos na porque la palabra maalat termina en un consonante y entonces maalat na pagkain. Siguiente, mabait. Mabait significa amable, más estudiante viene de la palabra española estudiante, pero fíjate en mi pronunciación. Estudiante, estudiante, en Filipino se pronuncia así, ¿no? Entonces, si queremos decir estudiante amable en Filipino, decimos mabait na estudiante. Mabait na estudiante. Mabait na estudiante. Siguiente, la palabra malusog, saludable, más bata, si queremos decir niño saludable en Filipino, decimos malusog na bata. Malusog na bata. Malusog na bata. Y por último, la palabra mahimbing, profundo o profundamente, más natutulog, durmiendo. Si queremos decir durmiendo profundamente, decimos mahimbing na natutulog. Mahimbing na natutulog. Cambio de secuencia. El orden de las palabras en las frases puede cambiar sin alterar su significado. Además, las reglas para el uso de ligaduras se mantienen. Algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos decir comida salada en Filipino, hay dos maneras. Primero, maalat na pagkain. Maalat na pagkain. O también podemos decir pagkaing maalat. Pagkaing maalat. Ambas frases significan lo mismo. Otro ejemplo, estudiante amable, en Filipino hay dos maneras de decir esta frase. Mabait na estudyante. Mabait na estudyante. O estudyanteng mabait. Estudyanteng mabait. Niño saludable, malusog na bata. Malusog na bata. O batang malusog. Batang malusog. Medisina efektiba, mabisang gamot. Mabisang gamot. O gamot na mabisa. Gamot na mabisa. Hombre gordo, matabang lalaki. Matabang lalaki. O lalaking mataba. Lalaking mataba. Mujer mayor, vieja o anciana, matandang babae. Matandang babae. O babaeng matanda. Babaeng matanda. Habon fragante, sabong mabango. Sabong mabango. O
Mabangong sabon. Mabangong sabon. Y por último, ciudadano obediente, masunuring mamamayan. Masunuring mamamayan. O mamamayang masunurin. Mamamayang masunurin. Una vez más, ambas opciones significan lo mismo. Es decir, si ponemos el adjetivo al frente o después de la palabra o del sustantivo, no va a cambiar su significado. Bueno, resumiendo, si la primera palabra termina en una vocal como A, E, I o U, añadimos nang. Nang. Por ejemplo, maganda, bonito, bonita, más damit, damit, ropa, se convierte en magandang damit. Magandang damit. Si la palabra termina en consonante, excepto N, añadimos la ligadura na. Na. Por ejemplo, malinis, malinis significa limpio, más cuarto, cuarto, se convierte en malinis na cuarto. Malinis na cuarto. Habitación limpia. Y por último, si la palabra termina en la letra N, añadimos la ligadura G. Por ejemplo, mayaman más lalaki se convierte en mayamang lalaki. Mayamang lalaki, hombre rico. Y algunos ejemplos de oraciones, primero en singular. Magandang lugar ang Boracay. Magandang lugar ang Boracay. Matangkad na lalaki si Pedro. Matangkad na lalaki si Pedro. Isang babae ang dumating. Isang babae ang dumating. Algunos ejemplos de oraciones en plural. Magagandang mga lugar ang nasa Pilipinas. Magagandang mga lugar ang nasa Pilipinas. Matatangkad na mga lalaki ang naglalaro. Matatangkad na mga lalaki ang naglalaro. Tatlong batang lalaki ang dumating. Tatlong batang lalaki ang dumating. En Filipino, la palabra lalaki también se pronuncia lalake. Lalake. Hay algunas palabras en Filipino que termina en i, pero cuando pronunciamos se convierte en el sonido e. Por ejemplo, lalaki a veces se convierte en lalake. Lalake. Bueno, vamos a tener otra lección sobre esta regla, solo para que sepa. Y bueno, antes de concluir esta lección, una vez más, quiero recordarles la importancia de las ligaduras. Y las ligaduras ayudan a hacer el idioma filipino más fluido y natural al hablar o escribir. Sin ellas, las oraciones sonarían cortadas o incómodas.